¿Qué tal amigos? Les presentamos las noticias que marcan la agenda de la geopolítica. Hoy vamos a conectar los puntos de una manera que quizás no se imaginan. Veremos cómo la captura de un líder en Caracas puede sentirse como un verdadero terremoto en Teherán y Moscú. Acompáñenos a ver cómo una sola ficha de dominó que cae en el Caribe puede, increíblemente, redibujar las líneas de seguridad para Israel. Bueno, vamos directo al grano. La noticia que está sacudiendo todo. Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación relámpago en Caracas. Ahora mismo se enfrenta a cargos por narcoterrorismo en Nueva York. Y uno pensaría, bueno, es una historia local, ¿no? Algo que se queda en el hemisferio occidental. Pero, ¿saben qué? Resulta que no es así para nada. Los informes que están saliendo ya conectan la caída de este régimen con una crisis financiera totalmente inesperada para Irán. Lo que pasa a miles de kilómetros en el Caribe tiene un eco directo, casi instantáneo, en Teherán. Y esperen, porque aquí es donde la cosa se pone de película. Los documentos que tenemos sobre la mesa pintan un cuadro muchísimo más grande, que involucra a Rusia, a Estados Unidos y sí, a la guerra en Ucrania. Son hilos que parecen completamente separados, pero que están, sorprendentemente, tejidos juntos. Miren, nuestra misión hoy es justamente esa, tirar de esos hilos para ver cómo todo se conecta. Si este tipo de análisis les parece importante, pues ya saben, un me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con la gente que les importa. Nos ayuda un montón a seguir haciendo esto. Muy bien, empecemos a desempacar esto. Con Maduro fuera del juego, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asume el poder de forma interina. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Washington no pierde ni un segundo. Lo que vamos a descubrir es cómo este evento es, literalmente, la primera ficha de un dominó que golpea en Teherán, luego en Moscú, y todo converge directamente en la seguridad de Israel. Inmediatamente ponen sobre la mesa una lista de exigencias muy claras. La primera, como era de esperarse, es la lucha contra el narcotráfico. Pero ojo, la segunda es el verdadero punto clave para todo lo que vamos a hablar. Exigen la expulsión inmediata de todos los agentes de Irán y Cuba. Esta condición no es algo secundario, es central, y es la llave que conecta el Caribe con el Medio Oriente. Y claro, esta exigencia de expulsar a los iraníes encaja como anillo al dedo con un análisis del Dr. Dan Diker del Jerusalem Center for Public Affairs. Y él no se anda con rodeos. Describe a Venezuela no como un simple aliado, sino como una verdadera extensión territorial y operativa de Irán en Sudamérica. Y para que se hagan una idea de hasta qué punto, Diker menciona algo que suena a guión de película de espías, pero es real. El hecho de que altos funcionarios iraníes no necesiten visa y reciban ciudadanía venezolana casi en automático, o sea, esto convierte al país en la práctica en una base de operaciones súper segura y un punto de paso para el terrorismo en toda la región. Aquí es donde se pone fascinante, porque no estamos hablando solo de una alianza política o ideológica. No. Lo que Diker describe es una simbiosis criminal, una sociedad delictiva en toda regla. Venezuela pone el territorio sin ley. Hezbollah, que es el principal brazo armado de Irán, pone la red global para mover dinero y mercancías ilegales. No es una alianza política, es un negocio criminal que genera cientos de millones de dólares al año para las operaciones de Irán. Por eso, piénsenlo un segundo. La captura de Maduro es un golpe directo y durísimo al bolsillo de la red terrorista iraní. Cientos de millones de dólares que de repente se evaporan. Y claro, esto nos lleva directo a Teherán, donde la situación ya estaba al rojo vivo. La pérdida de este ingreso es devastadora para un régimen que ya se enfrenta a un colapso interno, que es resultado de sus propias decisiones. Hay un artículo de Stephen Fladel que hace una comparación histórica que es buenísima. Compara al régimen iraní con la España imperial del siglo XVII. Naciones que se derrumbaron no por una invasión, sino desde adentro, cuando su ambición global superó por completo su realidad económica. Según Fladel, eso es precisamente lo que le está pasando a Irán ahora mismo. El régimen, básicamente, ha sacrificado sistemáticamente a su propio pueblo para financiar su ambición revolucionaria. ¿Y a dónde se fue todo ese dinero? Pues los nombres son bien conocidos. Miles de millones de dólares desviados a Hezbollah, a Hamás, a la Yihad Islámica y a las milicias en Irak y Siria.
Todos, sin excepción, actores centrales en las amenazas directas a la seguridad de Israel. Es clave entender esto. La crisis de Irán no es por una conspiración externa, se la buscaron ellos mismos. Y mientras su economía se caía a pedazos, aquí viene otra capa de complejidad. Un informe de K11 News revela un juego diplomático de altísimo riesgo. El primer ministro Netanyahu ha estado usando a Vladimir Putin como un canal para enviar mensajes a Irán. Pero claro, Putin no es un simple cartero. Él juega su propio partido. Y para entender cómo juega, el testimonio de Fiona Hill, exfuncionaria de seguridad de Estados Unidos, es oro puro. Ella describió cómo Rusia le propuso a Washington este acuerdo de intercambio brutalmente simple. Es la política de esferas de influencia del siglo XIX, pero en pleno siglo XXI. Te cambio Venezuela por Ucrania, así como si fueran cromos. Para una potencia como Rusia, todo es una transacción. Y esto es vital para Israel porque el actor con el que tiene que negociar su seguridad en Siria ve a los países como fichas en un tablero. Tremendo. Este escenario, con las superpotencias jugando a sus propios intereses, crea vacíos de poder que actores como Irán, los aprovechan al máximo, generando una amenaza existencial para Israel. Frente a esto, uno esperaría una estrategia de pura defensa, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo es algo sorprendentemente proactivo. Un ejemplo perfecto, y esto es muy reciente, es un movimiento diplomático clave. El ministro de Relaciones Exteriores se convirtió en el primer funcionario israelí en visitar oficialmente Somalilandia. Esto sigue la lógica de los acuerdos de Abraham, buscar socios en una zona que es crucial, que controle el acceso al Mar Rojo, para crear un contrapeso a la influencia iraní. Pero ojo, esta estrategia proactiva no es solo diplomática, también se está peleando en el campo de las ideas. Un ejemplo clarísimo es la respuesta, cada vez más firme, contra la justificación del terrorismo, como lo que pasó en el Reino Unido, donde le prohibieron la entrada al predicador Shadi el-Masri. ¿La razón? Escuchen sus propias palabras, un día después de la masacre del 7 de octubre. Es increíble, ¿no? Cuando uno junta todas las piezas, el dibujo se ve clarísimo. Empezamos con la captura de un dictador en Caracas y terminamos viendo que es un golpe directo a la red global de Irán, cuyo objetivo final es la destrucción de Israel. Vemos que la crisis de Irán es una consecuencia directa de sus propias decisiones, y en medio de todo este caos emerge una estrategia israelí que busca activamente nuevos socios y combate la narrativa del terror. Y todo esto nos deja con una pregunta final, algo para darle vueltas a la cabeza. En este mundo tan hiperconectado, ¿de verdad todavía podemos ver los conflictos como eventos aislados, cada uno en su propia burbuja? ¿O debemos aceptar que la verdadera tarea es buscar siempre esos hilos ocultos que inevitablemente los unen a todos? Bueno, la respuesta, como siempre, se las dejamos a ustedes. Si este recorrido por el mapa geopolítico les ha servido para conectar los puntos, ya saben, un me gusta, la suscripción y compartirlo nos ayuda enormemente a seguir trazando estas conexiones. Su apoyo es fundamental. Hasta la próxima.